Bienvenidos a este video de la semana número 11 de Matemáticas 3. Esta semana vamos a revisar a la última de las cónicas de nuestro curso de Geometría Analítica, Matemáticas 3, que es la curva llamada hipérbola. Ya revisamos durante todo el semestre pues las tres cónicas anteriores, que es la circunferencia, la parábola y la elipse, y así como la línea recta, que no es una cónica, pero es importante su estudio por las aplicaciones que tienen en los siguientes cursos. Entonces nos toca la hipérbola, como les comentaba, y vamos a revisar de manera muy sencilla lo que podamos en estas 2 semanas, lo referente a esta curva. Como todas las cónicas tienen una definición como lugar geométrica, y al igual que la circunferencia, la parábola y la elipse, se estudia en el plano cartesiano, primero ubicado con su centro en el origen y después fuera de él. Tanto la ecuación, ¿sí?, en esas dos condiciones. Entonces, primero, la definición como lugar geométrico establece que es el lugar geométrico que describe un punto del plano que se mueve de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre constante y menor que la distancia entre los focos. Bueno, la gráfica de la hipérbola, con lo que ya conocemos hasta ahorita, aquí la tenemos, ¿verdad? Donde la definición dice que existen dos focos, ¿sí?, y que cualquier punto de la curva, ¿sí?, debe cumplir con una condición: que la diferencia de las distancias de este punto, por ejemplo, este punto P, de coordenadas x, y, del foco 1 al punto P, menos la distancia del foco 2 al punto P, es un valor constante siempre y debe ser menor que la distancia que hay entre los dos focos. Si los puntos que seleccionemos de esta curva cumplen con esa condición, serán puntos de la hipérbola. La hipérbola en realidad son dos parábolas opuestas, ¿sí?, que se están abriendo. En las dos tenemos obviamente un centro porque son simétricas. Tenemos dos vértices, tenemos dos focos que se usan para la definición. Al tener dos focos tenemos dos lados rectos, aquí, ¿verdad? Los lados rectos, ¿sí? Y sus principales elementos pues son, como se ve en la gráfica, los focos F1 y F2. El eje focal, que es lo que nos va a determinar si la hipérbola es horizontal o vertical, es la línea donde están localizados los focos. Los vértices B1 y B2, que son puntos, ¿verdad? El segmento de recta F1 F2, que se llama distancia focal. El segmento de recta entre los vértices B1 B2 se llama eje transverso. El centro, ¿verdad?, de la hipérbola. La distancia entre B1 mayúscula y B2 mayúscula, el segmento de recta, se llama eje conjugado o eje imaginario. Recuerden que en la elipse se llamaba eje menor, aquí se llama eje conjugado. El lado recto, tenemos dos lados rectos, uno por cada foco. Recuerden que nos sirven para trazar nuestras curvas, son puntos de referencia. Y P, pues cualquier punto de la curva hipérbola. La curva son estas dos letras que parecen Cs, que parecen parábolas, que están opuestas, abriéndose una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Bueno, las coordenadas de los puntos importantes de esta curva, como son los vértices, los focos y el eje conjugado o imaginario, son las mismas letras que se usan en la elipse. Recuerden que los vértices van a ser A menos A
A sobre el eje X, y para los focos serían C menos C aquí, y C positivo de este lado, y hacia el eje conjugado sería B1, que sería B minúscula, y aquí sería también B, pero sobre el eje Y. Estos son los elementos principales de mi curva, y los puntos, como les comento, pues de igual manera deben ser los mismos que se manejamos para definir la elipse. Ahora, recuerden que la definición dice que cualquier punto que yo agarre, si agarra por ejemplo este punto de aquí, esta distancia de este punto al foco 1 menos esta distancia al foco 2 debe ser la misma que del punto P, ¿verdad? Porque es un valor siempre constante. Si tome el punto que yo tome, se debe cumplir esa condición. Quiero que quede claro esto. Si yo agarro este punto de aquí, este punto de la hipérbola, si agarro este punto, si tomo este punto de aquí y veo la distancia de este punto, que sería el punto P1, esta distancia menos esta distancia debe ser también un valor constante, que debe ser el mismo que la distancia a este punto P, la diferencia. O sea, esta distancia menos esta debe ser un valor tal que debe ser el mismo que si fuera de F1 a P1 menos de F2 a P1. Esa es la condición que define a la hipérbola. Bueno, en esta sección ya comentamos un poquito los elementos de la curva, su definición como lugar geométrico. Ahora comentemos de manera sencilla cuáles son las ecuaciones canónicas de la hipérbola cuando su centro está en el origen. Las ecuaciones son muy similares a las de la elipse, nada más que la elipse es una suma, aquí es una diferencia. También lo que nos va a decir cuando la hipérbola es horizontal o vertical va a ser el eje focal. Entonces, la ecuación canónica con centro en el origen de la hipérbola va a ser horizontal cuando el eje focal está en X. Y la ecuación es X cuadrada entre A cuadrada menos Y cuadrada entre B cuadrada igual a 1. Y la vertical va a ser Y cuadrada entre A cuadrada menos X cuadrada entre B cuadrada igual a 1. Estas son las dos formas de la ecuación, ¿sí?, canónicas con centro en el origen. Y se distingue de la elipse porque aquí es una resta. Son restas aquí, ¿verdad? Que es la diferencia de acuerdo a su definición. Y en la elipse son sumas. En toda hipérbola debe cumplirse que B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada, que viene del teorema de Pitágoras. Bueno, espero que este pequeño resumen, así de manera muy breve, de lo que es la definición de la hipérbola y sus características en cuanto a sus elementos haya quedado claro. Les pido por favor que esto lo transcriban en su cuaderno, ¿sí? Y en la actividad que yo les pida en esta semana, pues estaremos revisándola en la semana número 12. Me despido con este último video. Nos vemos en nuestras sesiones de martes y jueves, donde todavía revisaremos algunos ejercicios si hay dudas con la elipse. Y si no, veremos algunos ejemplos de la hipérbola. Me despido, nos vemos en el próximo video.